Te has dado cuenta de algo que casi nadie acepta. Hablar de tu vida se siente como avanzar, pero muchas veces es lo contrario. Es una ilusión cómoda. Es un sustituto barato de la acción real. Porque cuando cuentas lo que te pasa, tu mente recibe una recompensa falsa. Atención, comprensión, lástima, aprobación, un ánimo rápido. Y con eso tu cerebro cree que ya hizo algo. Pero no hizo nada. Solo habló. Y mientras más hablas, más te acostumbras a soltar tu energía en el aire, como si tus palabras fueran ladrillos, cuando en realidad son humo. Hay gente que se pasa la vida narrándose. Se cuentan a sí mismos lo mal que están. Le cuentan a otros lo que van a hacer. Le cuentan al mundo lo que sueñan. Y cuando llega la hora de ejecutar, están vacíos. Porque ya gastaron la fuerza en el discurso. Ya se desahogaron 1000 veces. Ya lo repitieron tanto que su historia se convirtió en su identidad. Y lo peor, esa identidad se vuelve una jaula. Porque si te repites a diario estoy mal, no puedo, no sé qué hacer, tu mente lo acepta como orden. Y cada vez que lo cuentas, lo sellas. El silencio, en cambio, es un gimnasio mental. Es incómodo al principio porque te deja frente a ti. Sin aplausos. Sin testigos. Sin escapes. En silencio no puedes actuar para impresionar. No puedes decir voy a cambiar para sentirte mejor. En silencio solo queda una pregunta. ¿Lo estás haciendo o no? Y esa pregunta duele, pero te hace libre. Aprender a estar en silencio no es volverte frío. No es aislarte del mundo. No es convertirte en una roca sin sentimientos. Es otra cosa. Es dejar de regalar tu energía a lo que no la merece. Es elegir con precisión quirúrgica a quién le das acceso a tu mente. Porque cada vez que cuentas un plan a la persona equivocada, no solo lo expones, lo debilitas. Lo vuelves frágil. Lo llenas de opiniones. Y una opinión ajena, cuando estás construyendo, es como echar arena en un motor. Mira lo que pasa cuando cuentas un objetivo grande. La gente no escucha tu visión, escucha su propio miedo. Y te lo regalan. Eso es difícil. Eso no funciona. Eso ya lo intenté yo. ¿Y si sale mal? Y aunque te creas fuerte, algo se te pega. Una duda microscópica. Una grieta. Y con el tiempo, esa grieta crece. Porque la duda no grita, susurra. Y te susurra justo en el momento en que necesitas disciplina. Por eso el silencio es protección. Es blindaje. Es enfoque. Es decir, no necesito que entiendas mi proceso. No necesito que lo apruebes. No necesito que lo comentes. Necesito hacerlo. El silencio te devuelve el control porque te obliga a dejar de negociar con el mundo y empezar a cumplir contigo. Y hay otra verdad que pocos admiten. Cuando cuentas tus problemas una y otra vez, te vuelves adicto a ellos. Sí, adicto. Porque tu problema se convierte en tu tema de conversación, y tu tema de conversación se convierte en tu personalidad. Empiezas a presentarte con tu herida, con tu caos, con tu drama. Y lo repites tanto que, aunque te quejes, una parte de ti no quiere soltarlo, porque no sabe quién sería sin eso. El silencio corta esa adicción. El silencio te obliga a cerrar el espectáculo, a dejar de actuar tu dolor, a dejar de convertir tu vida en contenido emocional para cualquiera. Y ahí ocurre algo peligroso. Empiezas a sanar. Porque sanar requiere privacidad. Requiere quietud. Requiere no estar explicándote todo el tiempo. Hay gente que no mejora porque siempre está contando su mejora. Siempre está anunciando el cambio antes de hacerlo. Y anunciar el cambio es fácil. Lo difícil es levantarte cuando nadie está mirando. Lo difícil es sostener una rutina cuando nadie te felicita. Lo difícil es seguir cuando no hay señales. Y el silencio es exactamente eso. Entrenar tu capacidad de sostenerte sin estímulo externo. Si quieres poder real, deja de hablar tanto. No porque hablar sea malo, sino porque hablar sin dirección te dispersa. Empiezas el día con una batería llena y la gastas en conversaciones inútiles, en explicaciones, en justificarte, en convencer, en debatir, en demostrar que tienes razón, y al final del día no te queda energía para lo único que cambia tu vida: ejecutar. Aprende a hacer esto. Cuando te den ganas de contar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me acerca a mis resultados o solo me alivia por 5 minutos? Porque muchas conversaciones son anestesia. Te calman ahora, pero te condenan después. Te hacen sentir acompañado mientras sigues igual. Y tú no necesitas compañía para seguir igual. Necesitas coraje para cambiar. El silencio también te enseña a observar. Y observar es poder. Cuando estás callado, empiezas a ver cosas que antes no veías. Quién te apoya de verdad,
quien se alimenta de tu caos, quien compite contigo en secreto, quien te escucha solo para opinar, quien te pregunta solo para enterarse. En silencio detectas patrones. En silencio lees el ambiente. En silencio dejas de ser predecible. Porque el que habla de más es predecible. La gente sabe lo que va a hacer, lo que siente, lo que piensa, lo que sueña, y eso lo hace controlable. Pero el que se mueve en silencio se vuelve imposible de manipular. No da pistas. No pide permiso. No se explica. Y cuando aparece el resultado, ya es tarde para que lo frenen. Y no confundas esto. No se trata de vivir desconfiando de todos. Se trata de respetar tu proceso. Tu proceso es sagrado. Tu mente es un terreno fértil. Lo que siembras ahí crece. Si siembras ruido, crece confusión. Si siembras silencio, crece claridad. Tu vida cambia cuando empiezas a hacer esto. Menos palabras, más estándares. Menos promesas, más rutina. Menos historias, más hechos. Menos anunciar, más construir. Porque el mundo no premia al que habla bonito. El mundo termina respetando al que se volvió sólido. Y aquí viene un golpe directo. Si te molesta el silencio, es porque estás acostumbrado a distraerte. Estás acostumbrado a escapar de ti. Estás acostumbrado a llenar el vacío con ruido porque en el vacío aparece tu verdad. Aparece lo que no has hecho. Aparece lo que has pospuesto. Aparece la conversación que evitas contigo mismo. Y esa conversación es la que te cambia la vida. Así que hoy, decide algo simple. Deja de contar. Empieza a demostrar. Deja de explicar. Empieza a ejecutar. Deja de buscar aprobación. Empieza a construir en privado. Porque hay una forma de poder que no se presume, se siente. Y esa forma de poder nace cuando aprendes a estar en silencio. Cuando tú haces esto, cuando dejas de hablar y empiezas a hacer, tu vida se vuelve peligrosa en el mejor sentido. Porque ya no dependes del ánimo de nadie. Ya no dependes del que dirán. Ya no dependes del aplauso. Y en ese punto, por fin, empiezas a vivir como alguien que se respeta. Sigue. Sin anuncios. Sin discursos. Sin pruebas para nadie. Solo resultados. Aprender a estar en silencio no significa desaparecer ni volverte frío. Significa volverte estratégico con tu energía. Cada palabra que pronuncias lleva intención, y cada intención mal colocada se convierte en fuga. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por exceso de ruido. Ruido mental. Ruido emocional. Ruido social. Hablan antes de hacer. Explican antes de lograr. Justifican antes de cambiar. Cuando cuentas tus planes antes de tiempo, tu cerebro recibe una falsa sensación de avance. Te aplauden, te escuchan, te dan su opinión, y sin darte cuenta, ya cobraste la recompensa sin haber hecho el trabajo. El impulso se apaga. La urgencia desaparece. Y el plan muere lentamente. El silencio, en cambio, mantiene viva la tensión interna. Te obliga a cumplir porque nadie sabe lo que estás construyendo. Y esa presión silenciosa es oro. Hay un poder enorme en no reaccionar. En no explicar. En no defenderte. En no justificarte. El mundo está lleno de personas que sienten la necesidad de aclararlo todo, de demostrar que tienen razón, de explicar por qué hacen lo que hacen. Pero los que avanzan de verdad entienden algo distinto. No todo merece una respuesta. No todo merece energía. No todo merece tu voz. El silencio te vuelve observador. Cuando hablas menos, ves más. Escuchas más. Entiendes mejor. Empiezas a notar patrones, intenciones ocultas, contradicciones. Mientras otros se delatan con palabras, tú aprendes a leer el entorno. El silencio afila la intuición. Y una intuición entrenada vale más que 1000 opiniones externas. También hay algo que casi nadie te dice. Hablar demasiado te vuelve predecible. Cuando todos saben lo que piensas, lo que sientes y lo que planeas, pierdes ventaja. El silencio, en cambio, crea misterio. Y el misterio genera respeto. No porque seas superior, sino porque no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Porque no te explicas. Porque no te vendes. Porque no mendigas atención. Estar en silencio también es una forma de disciplina. Es elegir no descargar tus emociones en los demás. Es aprender a procesarlas solo. A escribirlas. A pensarlas. A transformarlas en acción. La mayoría usa la conversación como escape. Hablan para no sentir. Hablan para no decidir. Hablan para no responsabilizarse. Tú no. Tú aprendes a sentir en silencio y actuar con precisión. Cuando reduces lo que dices, aumentas lo que haces. Y cuando haces en silencio, los resultados hablan por ti.
No necesitas convencer a nadie. No necesitas explicar tu proceso. No necesitas justificar tu evolución. El cambio real no se anuncia. Se nota. El silencio también te protege de la opinión ajena. Porque cuando no cuentas tu vida, nadie puede interferir en ella. Nadie proyecta sus miedos en tus decisiones. Nadie te frena con sus límites. Nadie te confunde con su ruido. Empiezas a moverte con claridad, porque solo escuchas una voz, la tuya. Hay etapas en la vida donde hablar es traición. Traición a tu enfoque. Traición a tu crecimiento. Traición a tu futuro. No todo el mundo merece saber en qué estás trabajando. No todo el mundo quiere verte avanzar. Algunos escuchan solo para compararse. Otros para criticar. Otros para sabotear, aunque sea de forma inconsciente. El silencio no es desconfianza. Es madurez. Cuando aprendes a estar en silencio, también aprendes a estar solo. Y ahí ocurre algo clave, te fortaleces. Dejas de necesitar aprobación. Dejas de buscar validación. Dejas de depender del aplauso. Te vuelves autosuficiente emocionalmente. Y una persona que no necesita ser escuchada para existir es una persona peligrosa, en el mejor sentido. El silencio te enseña paciencia. Te obliga a esperar. A construir sin prisa. A aceptar que los procesos reales toman tiempo. Mientras otros necesitan contar cada pequeño avance, tú avanzas sin anunciarlo. Y cuando finalmente apareces, no es con palabras, es con hechos. Habrá quien no te entienda. Habrá quien piense que te has vuelto distante. Habrá quien diga que has cambiado. Y tendrán razón. Has cambiado. Ya no necesitas explicar tu camino. Ya no necesitas compartir cada pensamiento. Ya no necesitas ruido para sentirte vivo. El silencio se convierte en tu refugio. En tu escudo. En tu ventaja. Y poco a poco, empiezas a notar algo. Tu energía se conserva. Tu enfoque se afila. Tus decisiones se vuelven más claras. Tu presencia pesa más, incluso cuando no dices nada. Porque al final, el verdadero poder no está en hablar bien. Está en saber cuándo callar. Porque el silencio no es ausencia. El silencio es dirección. El ruido es fácil. Hablar es fácil. Contar lo que vas a hacer, lo que estás planeando, lo injusto que fue lo que te pasó, eso da una sensación rápida de alivio. Pero ese alivio es falso. Es como rascar una herida. Por un segundo sientes placer, y después sangras más. Hay una trampa que casi nadie ve. Cuando hablas de lo que todavía no has construido, tu mente lo registra como si ya lo hubieras hecho. Y entonces baja el fuego. Baja el hambre. Baja la urgencia. Porque ya recibiste algo. Atención, aprobación, una reacción, una conversación, un qué bien, un ánimo. Y esa migaja, si estás débil, te engaña. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad solo estás narrando. Mira la vida de la mayoría. Mucho discurso. Poco resultado. Mucha explicación. Poca disciplina. Mucho estoy en eso. Poco ya está hecho. El silencio es el lugar donde nace el respeto real. No el respeto que te dan por simpatía, sino el que llega cuando tu presencia habla sola. Cuando no tienes que convencer a nadie. Cuando no tienes que justificarte. Cuando no tienes que defender tu camino. Porque tu camino ya se ve. Y aquí va una verdad incómoda. Si necesitas contar lo que estás haciendo, es porque todavía dudas de ti. Porque estás buscando afuera la certeza que solo se construye adentro. Estás buscando testigos para sentir que lo tuyo importa. Pero lo que importa no es que lo sepan. Lo que importa es que ocurra. Hay gente que habla de su transformación como si fuera una serie. Estoy cambiando. Estoy dejando esto. Estoy empezando aquello. Y cada semana un episodio nuevo. Pero el final nunca llega. Porque mientras hablan, se drenan. Mientras hablan, se exponen. Mientras hablan, se dispersan. El mundo se llena de opinadores. Y tú te llenas de voces encima. Una te aplaude, otra te critica, otra te duda, otra te compara. Y ya no sabes si estás viviendo tu vida o actuando para los demás. El silencio te protege de todo eso. El silencio es una frontera. Es decir, esto es mío. Esto no se negocia. Esto no necesita audiencia. Y no es que no puedas hablar nunca. Es que tienes que aprender a distinguir. Hay conversaciones que curan. Pero la mayoría solo entretienen. Hay confidencias que liberan. Pero la mayoría solo repiten el dolor. Hay planes que vale la pena compartir con la persona correcta, en el momento correcto. Pero la mayoría de la gente comparte con cualquiera, en cualquier momento, y luego se sorprende cuando se les enfría el alma.
Porque cuando cuentas tu plan a alguien que no está listo para entenderlo, ese plan se contamina. Se llena de duda, de energía ajena, de opiniones sin peso. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a construir con la cabeza de otros. Empiezas a caminar con zapatos que no son tuyos. Empiezas a explicar tu camino para que no se incomoden. Empiezas a justificar tu ambición para que no te critiquen. Y ahí empieza la muerte lenta de tu grandeza. El silencio te devuelve la soberanía. Por eso la gente fuerte no habla tanto. No porque sean frías, sino porque ya aprendieron el precio de abrir la boca en el lugar equivocado. Ya entendieron que cada palabra es una fuga de energía si no tiene un propósito. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces contaste algo y, después de contarlo, te sentiste raro? Como si se hubiera apagado algo. Como si el impulso se hubiera ido. Como si ya no te emocionara igual. Eso no es imaginación. Es tu energía escapándose por la boca. El silencio es una forma de disciplina. Es entrenamiento. Porque callarte cuando quieres hablar es como aguantar una serie más cuando quieres rendirte. Es un músculo. Y cuando lo desarrollas, tu vida cambia en cosas que no se pueden explicar con palabras, porque precisamente, el cambio ocurre cuando dejas de explicarlo. Hay una diferencia enorme entre ser una persona reservada y ser una persona silenciosa con intención. La persona reservada se esconde por miedo. La persona silenciosa se guarda por poder. No es timidez. Es estrategia. No es inseguridad. Es enfoque. La gente te preguntará, ¿qué haces? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo vas? Y tú, si estás construyendo, tienes dos caminos, o das un discurso, o das una respuesta breve y vuelves a lo tuyo. Porque los grandes cambios no necesitan conversación. Necesitan repetición. Necesitan rutina. Necesitan sacrificio. Necesitan noches sin aplausos. Necesitan mañanas sin motivación. Necesitan acciones pequeñas que nadie ve. Y cuando nadie ve, ahí se forman los que después no pueden ignorar. Porque el silencio hace algo brutal, te obliga a convivir contigo. Sin distracciones. Sin desahogo constante. Sin drama compartido. Te obliga a mirar tu vida tal como es. Y esa mirada da miedo, porque ahí aparecen las verdades. Lo que estás evitando, lo que estás postergando, lo que estás justificando, lo que estás diciendo que harás pero no haces. Pero esa incomodidad es medicina. Cuando dejas de hablar de tus problemas, empiezas a solucionarlos. Cuando dejas de narrar tu vida, empiezas a vivirla. Cuando dejas de contar tus planes, empiezas a ejecutarlos. Cuando dejas de buscar atención, empiezas a construir algo que la merezca. Y aquí viene otra verdad dura. Muchas personas hablan porque tienen terror al silencio. Porque en el silencio se escuchan pensamientos que han estado evitando años. Se escuchan culpas. Se escuchan miedos. Se escucha el eco de lo que no hicieron. Se escucha la voz que dice, no es que no puedas, es que no estás haciendo lo necesario. Por eso se llenan de ruido. Por eso opinan. Por eso discuten. Por eso cuentan. Por eso publican. Por eso repiten. Porque el silencio les enfrenta. Pero tú no estás aquí para huir. Estás aquí para despertar. Así que empieza por lo básico, reduce el número de personas a las que le cuentas tu vida. No porque te creas superior, sino porque tu energía es limitada. Cada conversación innecesaria te roba un poco de enfoque. Cada explicación de tu camino es una negociación con tu destino. Aprende a responder sin entregar tu alma. Aprende a decir bien, trabajando y seguir. Aprende a no convertir cada día en una historia. Aprende a no vender tu futuro por atención presente. Porque el mundo no premia a quien habla. Premia a quien se convierte. Y cuando te conviertes, curiosamente, la gente empieza a hablar de ti sin que tú digas nada. Sigue construyendo en silencio. Sigue entrenando en silencio. Sigue sanando en silencio. Sigue creciendo en silencio. No porque no tengas voz, sino porque estás guardando esa voz para el momento en el que tu vida sea el mensaje. Y ahí, cuando llegue ese momento, no tendrás que explicar. No tendrás que convencer. No tendrás que gritar. Solo tendrás que aparecer. Y tu presencia va a decirlo todo. Y lo más peligroso de hablar demasiado no es que alguien te juzgue. Es que tú mismo empiezas a creerte tu propia narración. Te conviertes en el presentador de una vida que todavía no está construida. Y mientras la cuentas, te anestesias. Porque contar da una sensación falsa de avance. Sientes que hiciste algo solo porque lo dijiste. Sientes alivio, sientes descarga, pero no hay ladrillos puestos. No hay horas acumuladas. No hay resultados. El silencio, en cambio,
no te da ese alivio barato. El silencio te deja a solas con la verdad. Y por eso incomoda. Porque cuando te callas, ya no puedes maquillarte con palabras. Ya no puedes entretenerte con explicaciones. Ya no puedes llenar el vacío con estoy en ello. Solo queda lo real, lo que haces, lo que sostienes, lo que repites cuando nadie te ve. Por eso la mayoría huye del silencio. Porque el silencio es un espejo. Y el espejo no negocia. El espejo no aplaude. El espejo no consuela. El espejo muestra. Y aquí entra una idea que te va a abrir los ojos. Cuando hablas de tus planes con cualquiera, antes de tiempo, tu mente los siente como si ya fueran un poco realidad. Te da una micro recompensa. Un pequeño ya voy bien. Y ese pequeño ya voy bien mata la urgencia. Mata el hambre. Mata la necesidad de demostrarte con hechos. No es magia. Es psicología pura. Te premias por la intención, no por la ejecución. Y entonces el cuerpo se vuelve cómodo. Se vuelve lento. Se vuelve blando. El silencio te quita esa trampa. Cuando no lo cuentas, lo único que te calma es avanzar. Cuando no lo cuentas, el único alivio es cumplir. Cuando no lo cuentas, el único descanso es terminar lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie lo sepa. Y ahí nace el verdadero poder. Hacer cosas grandes sin necesitar testigos. Porque el que necesita contar, busca permiso. Busca apoyo. Busca miradas. Busca aprobación. Y eso es frágil. Hoy te aplauden y te sientes invencible. Mañana no te responden y te derrumbas. Tu energía depende de la reacción de otros. No eres dueño de tu motor. Eres rehén del ruido. El que se entrena en silencio es diferente. El que se entrena en silencio aprende a sostenerse. Aprende a trabajar sin combustible externo. Aprende a seguir aunque nadie entienda, aunque nadie celebre, aunque nadie crea. Y cuando llega el resultado, llega como un golpe seco, inevitable, incuestionable. Porque ya no es un discurso. Es un hecho. Ahora escucha esto con calma. Muchas veces, no es que te falte disciplina. Es que te sobra conversación. Te sobra opinión. Te sobra explicación. Te sobra justificación. Te sobra necesidad de ser entendido. Y querer ser entendido es una prisión. Porque si tu avance depende de que otros comprendan tu proceso, te vas a quedar esperando toda la vida. La mayoría no entiende. No porque sean malos. Porque están ocupados con su propio ruido. Y tú no puedes detener tu destino por la atención de alguien que no está mirando. Aprender a estar en silencio es aprender a caminar sin audiencia. Y no te estoy diciendo que te vuelvas frío. No te estoy diciendo que no hables nunca. Te estoy diciendo que elijas. Que distingas entre hablar para construir y hablar para drenar. Hablar para aclararte y hablar para distraerte. Hablar para pedir ayuda real y hablar para mendigar validación. Hay una diferencia brutal entre compartir desde la intención y desahogarte desde el hábito. El desahogo repetido se vuelve adicción. Te acostumbras a soltar tensión con palabras, y no con acciones. Y eso es una trampa porque cada vez que sueltas tensión así, tu cuerpo aprende que no necesita cambiar. Aprende que puede seguir igual, porque ya lo sacó. Ya lo dijo. Ya se quitó un peso. Pero el peso no se quitó. Solo se movió de lugar. Se movió del pecho a los días. A los meses. A los años. El silencio es responsabilidad. En el silencio, no hay excusas bonitas. No hay es que. No hay pero. Hay decisión. Hay estructura. Hay hábitos. Hay repetición. Por eso, si quieres evolucionar de verdad, empieza por algo simple, pero duro. Deja de anunciar tu vida. Deja de publicar tus intenciones. Deja de adelantar tus victorias. Deja de vender tu proceso. Trabaja. Construye. Acumula. Y cuando esté listo, cuando sea real, cuando sea sólido, entonces si quieres, que hablen tus resultados. Y aquí viene una regla que cambia todo. Lo que se construye en silencio, pesa más. Pesa más porque no depende del aplauso. Pesa más porque nació del compromiso. Pesa más porque se hizo cuando nadie aplaudía. Y eso lo vuelve estable. Ahora mírate por dentro. ¿Cuántas cosas has perdido por hablar antes de tiempo? ¿Cuántas veces contaste un plan y después te relajaste? ¿Cuántas veces te emocionaste contando algo y luego, cuando llegó la hora de hacerlo, ya no tenías el mismo fuego? Ese fuego se fue en palabras. La energía es finita. Y cada palabra innecesaria es una fuga. El silencio no es ausencia. El silencio es dirección. Es decir, voy a invertir mi energía en lo que importa. Es cortar el ruido para escuchar lo esencial.
Es apagar la necesidad de demostrar para encender la necesidad de cumplir. Porque al final, la vida no premia al que cuenta mejor su historia. La vida premia al que la construye. Y si quieres volverte verdaderamente fuerte, necesitas esto, una vida interior sólida. Un lugar dentro de ti donde no entra el caos del mundo. Un lugar donde no necesitas explicarte. Un lugar donde no necesitas defenderte. Un lugar donde haces lo que dijiste que ibas a hacer, sin negociar con tu estado de ánimo. Ese lugar se forma en silencio. Cuando te levantas temprano sin contarlo. Cuando entrenas sin subirlo. Cuando estudias sin anunciarlo. Cuando ahorras sin presumirlo. Cuando trabajas sin quejarte. Cuando mejoras sin compararte. Ahí nace una identidad que no se rompe. Y esa identidad te cambia la cara. Te cambia la postura. Te cambia la mirada. Te cambia la energía. Porque ya no estás buscando ser alguien. Estás construyendo a alguien. En silencio. Y te digo algo más. Muchas personas hablan de sus problemas porque, en el fondo, les da miedo soltarlos. Porque si los sueltan, ya no tienen excusa. Ya no tienen historia. Ya no tienen explicación para seguir igual. Hay gente que se identifica con su dolor. Lo cuenta tanto que se vuelve su personalidad. Y si deja de contarlo, se queda desnuda. Se queda sin personaje. El silencio te desnuda. Y eso asusta. Pero también te libera. Porque cuando dejas de hablar de tu dolor, por primera vez puedes transformarlo. Cuando dejas de repetir tu historia, por primera vez puedes escribir otra. Cuando dejas de narrarte como víctima, por primera vez te conviertes en autor. Y ahora, escucha bien esta parte, porque es un golpe de realidad. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a venir a rescatar tu destino. Nadie va a cargar tus consecuencias. Así que deja de gastar tu energía intentando convencer a otros de lo que vales. Usa esa energía para volverte innegable. El silencio no es para esconderte. Es para prepararte. Y cuando estés listo, cuando tu disciplina sea real, cuando tu mente sea fuerte, cuando tu vida tenga estructura, cuando tus resultados estén vivos, entonces no vas a necesitar hablar tanto. Porque la gente va a notar algo sin que tú lo expliques, tu presencia. La presencia se siente. Se siente cuando alguien ya no necesita llamar la atención porque ya tiene control. Se siente cuando alguien no compite por validación porque compite contra sí mismo. Se siente cuando alguien tiene paz porque no vive en el ruido. Aprender a estar en silencio es aprender a estar contigo. Sin escapar. Sin anestesia. Sin excusas. Sin drama. Y si ahora mismo tu mente está acelerada, si tu vida está llena de ruido, si sientes que siempre estás hablando mentalmente, este es el inicio. Empieza a reducir. Empieza a cortar. Empieza a elegir. Menos explicaciones. Más ejecución. Menos anuncio. Más hábitos. Menos historias. Más hechos. Porque el silencio no te quita nada. Te devuelve. Te devuelve foco. Te devuelve energía. Te devuelve respeto propio. Te devuelve poder. Y cuando aprendes a vivir así, ya no te preocupa tanto lo que digan. Ya no te obsesiona lo que piensen. Ya no te drena que no te entiendan. Porque tú ya te entendiste. Y eso es la calma que pocos conocen. Sigue en silencio. Sigue construyendo. Sigue sin ruido. Porque el día que tu vida hable, no va a necesitar subtítulos. Porque el silencio no es ausencia de palabras, es presencia de control. Es dominio. Es una decisión consciente de no regalar tu energía a cualquiera, ni siquiera a tu propio impulso de desahogarte por costumbre. Mira esto con claridad. Cada vez que hablas de lo que vas a hacer antes de hacerlo, tu mente siente una falsa sensación de avance. Como si ya hubieras ganado. Como si ya hubieras cumplido. Y esa ilusión te roba hambre. Te roba urgencia. Te roba foco. Es como encender un fuego y apagarlo tú mismo con tu propia boca. La gente confunde expresarse con progresar. Y por eso la mayoría vive en un bucle. Cuentan sus planes, reciben atención, reciben reacciones, reciben opiniones, y terminan agotados antes de empezar. Porque cada comentario abre una puerta. Y cada puerta te mete ruido. Y el ruido, aunque parezca pequeño, mata la consistencia. Aprender a estar en silencio es aprender a moverte como alguien que ya entendió una verdad incómoda. No todo el mundo quiere verte subir. Algunos lo disfrazan de consejo. Otros de preocupación. Otros de realismo. Pero el resultado es el mismo. Te empujan a dudar. Te plantan semillas de miedo. Te hacen justificarte. Y cuando empiezas a justificarte, ya estás perdiendo. El silencio es un filtro brutal. Porque cuando dejas de hablar,
dejas de buscar aprobación. Cuando dejas de hablar, te das cuenta de cuántas veces solo querías que alguien te dijera vas bien. Y ahí te enfrentas con la pregunta que cambia vidas. ¿Puedes seguir adelante sin que nadie te lo celebre? Hay una versión de ti que solo aparece cuando nadie sabe lo que estás haciendo. Una versión que no se preocupa por quedar bien. Una versión que no está actuando para una audiencia. Una versión que trabaja sin maquillaje. Esa versión es la peligrosa. La real. La que construye en silencio y un día, sin avisar, rompe el suelo. Pero cuidado, no se trata de volverte frío, ni de aislarte del mundo, ni de hacerte el misterioso. Se trata de elegir tus palabras como si fueran dinero. Porque lo son. Cada palabra cuesta energía. Cada explicación cuesta tiempo mental. Cada historia repetida te ata al mismo lugar. Y aquí viene una verdad dura. Muchas personas hablan de sus problemas porque esa es su identidad. Sin darse cuenta, se enamoran del drama. Se enamoran de ser el que está luchando. Y si mañana se solucionara todo, se quedarían vacíos. Porque no aprendieron a vivir sin contar su tragedia. Por eso este libro no es sobre callarte. Es sobre reconstruirte. Es sobre cortar la necesidad de narrar tu vida para sentir que existe. Tu vida existe cuando actúas. Tu vida cambia cuando ejecutas. Tu vida se eleva cuando te vuelves consistente. No cuando lo cuentas. A partir de hoy, practica esto. Cuando tengas un plan, guárdalo. Cuando tengas una idea, protégela. Cuando estés construyendo algo, no lo anuncies. Porque lo que está en construcción es frágil. Y el ruido ajeno lo derrumba. Y si te cuesta, entiende por qué te cuesta. Porque quieres compañía. Porque quieres testigos. Porque quieres alivio. Pero el alivio fácil se paga caro. El silencio, en cambio, se paga al principio, y se cobra después. Piensa en los grandes cambios de tu vida. Esos momentos donde dijiste ya basta. Pasaron porque lo contaste, o porque te cansaste en silencio y actuaste. Exacto. El verdadero cambio llega cuando las palabras se acaban. El silencio también te enseña a observar. Y cuando observas, empiezas a ver cosas que antes no veías. Quien habla demasiado para ocultar inseguridad, quien opina de todo porque no construye nada, quien intenta meterse en tu camino disfrazándolo de consejo. Y empiezas a ver otra cosa más importante, tus propios patrones. Te das cuenta de cómo te traicionas con excusas, cómo te consuelas con historias, cómo te distraes hablando para no enfrentarte al trabajo real. Por eso el silencio es incómodo. Porque cuando todo se calla, apareces tú. Sin distractores. Sin gente. Sin entretenimiento emocional. Solo tú y la verdad. Y la verdad es que nadie va a vivir tu vida por ti. La verdad es que el tiempo no se detiene porque estés confundido. La verdad es que tu potencial no se activa con palabras bonitas, sino con hábitos feos, repetidos, silenciosos, diarios. Entonces empieza a entrenarte. No como un acto dramático, sino como un cambio de identidad. Que tu nueva regla sea simple: hablar menos, hacer más. Explicar menos, demostrar más. Prometer menos, cumplir más. Y cuando alguien te pregunte qué estás haciendo con tu vida, sonríe. Respira. Y di algo corto. Algo neutro. Algo que no abra puertas. Porque no le debes tu energía a nadie. Porque tus planes no necesitan aprobación. Porque tu avance no necesita audiencia. Y porque un día, cuando tu resultado sea imposible de ignorar, ya no tendrás que contarlo. Se va a notar. Y ahí entenderán lo que tú entiendes hoy. Que el silencio no era timidez. Era estrategia. Era disciplina. Era respeto por tu propio destino. Sigue. Sin anunciar. Sin justificar. Sin buscar aplausos. En silencio. Como los que de verdad cambian su vida. Y por eso, si hoy decides quedarte callado, no es porque no tengas nada que decir, es porque por fin entendiste lo que vale tu enfoque. Hay gente que confunde el silencio con debilidad porque no soporta estar a solas con su propia mente. Necesitan ruido. Necesitan hablar. Necesitan soltarlo todo en voz alta para sentir que están procesando. Pero la mayoría no procesa, se desahoga y se queda igual. Y mientras se queda igual, se convence de que avanzó porque lo contó con emoción. Como si narrar el camino fuera lo mismo que caminarlo. El silencio no es ausencia. El silencio es dirección. Cuando hablas de tus planes antes de ejecutarlos, tu cerebro recibe una recompensa falsa. Te sientes productivo sin haber producido. Te sientes valiente sin haber enfrentado nada. Te sientes en movimiento sin moverte. Y lo peor es que después, cuando llega el momento de actuar, ya no tienes hambre, porque te la comiste hablando.
Hay una razón por la que las personas más peligrosas no son las más ruidosas. Son las que se mueven sin avisar. Las que cambian en privado. Las que sufren en privado. Las que entrenan en privado. Porque mientras otros se entretienen contando, ellos construyen. Y cuando por fin se ven los resultados, nadie entiende cuándo ocurrió. Eso es lo que hace el silencio. Vuelve tu progreso invisible hasta que ya es irreversible. El silencio también te protege de algo más sucio, la energía de los demás. Porque no todo el que te escucha te quiere bien. Y ni siquiera hace falta que sean malos. Hay gente que te ama, pero te ama desde su miedo. Y cuando tú les cuentas que quieres cambiar, se activan. Te aconsejan, te frenan, te llenan de dudas por tu bien. Y tú, sin darte cuenta, terminas defendiendo tu sueño en vez de construirlo. Terminas discutiendo tu futuro con personas que todavía no se han atrevido a enfrentar el suyo. Aprender a estar en silencio es aprender a no pedir permiso. Es aprender a no negociar tu destino con la comodidad ajena. Y hay un momento clave en el que el silencio se vuelve una decisión adulta, cuando entiendes que no todo el mundo merece acceso a tu proceso. Tú no le debes a nadie explicaciones constantes. Tú no le debes a nadie la lista de tus metas, ni el resumen de tus heridas, ni el estado actual de tu transformación. La gente no necesita tu historia. Necesita tu presencia. Y tú no necesitas su opinión. Necesitas tu consistencia. El silencio te devuelve algo que habías perdido, autoridad interna. Porque cuando dejas de hablar tanto, empiezas a escuchar. Y no me refiero solo a escuchar a otros. Empiezas a escucharte a ti. Empiezas a notar cuando te estás mintiendo. Cuando estás justificando. Cuando estás posponiendo. Cuando estás buscando excusas con palabras bonitas. El silencio te quita el maquillaje. Te deja frente a frente con la verdad. Y la verdad suele doler al principio. Porque te das cuenta de que muchas conversaciones que tenías no eran conexión, eran anestesia. Eran una forma elegante de evitar hacer lo que debías. Hablar del problema se volvió tu rutina. Hablar de la idea se volvió tu entretenimiento. Hablar de tus ganas se volvió tu sustituto del esfuerzo. Y eso crea una vida de casi. Casi empiezo. Casi lo logro. Casi cambio. Casi me convierto. Y el casi es la palabra favorita de la mediocridad. El silencio corta ese ciclo porque te obliga a enfrentarte al vacío. Y el vacío asusta, sí. Pero el vacío también es el lugar donde nace el enfoque. Cuando no hay ruido, aparece la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué estás haciendo realmente con tu vida? Esa pregunta no se responde hablando. Se responde con acción. Y aquí viene la parte incómoda. Si tú necesitas contar todo lo que haces, es porque todavía no confías en lo que eres. Estás buscando que alguien te confirme que vas bien. Que tu sacrificio vale. Que tu cambio es real. Pero el cambio real no necesita audiencia. El cambio real se nota en lo que repites cuando nadie te mira. Aprender a estar en silencio es aprender a no depender de validación. Y eso es libertad. Porque cuando no necesitas que te aplaudan, ya no pueden manipularte con indiferencia. Cuando no necesitas que te entiendan, ya no te derrumbas cuando te malinterpretan. Cuando no necesitas contar, ya no te drenas intentando convencer. Empiezas a moverte con una calma que intimida, porque la calma solo la tiene alguien que está seguro de lo que está haciendo. Ahora, hay un tipo de silencio aún más difícil, el silencio emocional. Ese silencio es cuando dejas de reaccionar a todo. Cuando ya no respondes impulsivamente. Cuando ya no te defiendes de cada comentario. Cuando ya no explicas tus decisiones. Cuando te insultan y no te rebajas. Cuando te provocan y no muerdes el anzuelo. Ese silencio no es pasividad. Es dominio. La mayoría de la gente vive como si el mundo tuviera un botón para controlarlos. Una palabra los enciende. Una crítica los destruye. Un mensaje los desordena. Un visto los descompone. Un silencio ajeno los desespera. Viven reaccionando. Y una vida basada en reacción es una vida sin dirección. El silencio emocional te devuelve dirección. Te hace seleccionar batallas. Te hace conservar energía. Te hace mirar más allá del momento. Porque el que domina su boca, domina su impulso. Y el que domina su impulso, domina su destino. Y ojo, no se trata de volverte frío ni distante. Se trata de volverte selectivo. De saber cuándo hablar y cuándo guardar. De entender que hay conversaciones que te cuestan más de lo que te dan. Hay gente que te roba el enfoque con solo 5 minutos, y después te deja contaminado todo el día. Hay discusiones que no ganan nada, pero te quitan fuerza. Hay respuestas que solo alimentan el ego del otro, y te vacían a ti. El silencio es una estrategia.
Y una de las estrategias más poderosas es esta: deja que tus resultados hablen por ti. Porque cuando tú te acostumbras a demostrar, ya no te obsesiona convencer. Ya no te afecta que duden. Ya no te mueve que se burlen. Al contrario, te enfocas más. Te vuelves más constante. Y llega un día en el que las mismas personas que no creían, te miran diferente. No porque les explicaste, sino porque cambiaste tanto que no les queda otra opción que verlo. Ese día se siente raro. Porque una parte de ti quiere decir: ¿ves? Te lo dije. Pero si de verdad aprendiste el silencio, no lo dices. Sonríes. Y sigues. Porque ya entendiste que el verdadero poder no está en hablar del cambio, está en ser el cambio. Sin drama. Sin anuncio. Sin espectáculo. Con disciplina silenciosa. Con paciencia brutal. Con una fe que no necesita testigos. Y ahora quiero que te quedes con esta idea, porque es simple y te puede cambiar la vida. Si quieres una vida distinta, protege tu energía. Y si quieres proteger tu energía, aprende a estar en silencio. No como castigo. Como entrenamiento. Como identidad. Como camino. Y lo más importante, como promesa contigo mismo de que, a partir de hoy, no vas a vivir contando, vas a vivir construyendo. Porque el silencio no es ausencia. Es dirección. Cuando te callas, dejas de negociar con tu propia mente. Dejas de convertir tus decisiones en entretenimiento para otros. Y empiezas a vivir con una regla simple: si aún no está hecho, no se anuncia. Si aún no es real, no se presume. Si aún no es sólido, no se expone. Porque cada vez que lo cuentas, lo vuelves frágil. Lo pones en manos de opiniones. Lo mezclas con energía ajena. Y lo peor, le das a tu ego una recompensa anticipada, y el ego, cuando ya cobró, deja de trabajar. Hay gente que habla para sentirse viva. Pero tú no estás aquí para sentirte vivo un rato. Estás aquí para construir algo que no se caiga cuando llegue el viento. El silencio te obliga a una cosa que casi nadie soporta: mirarte sin maquillaje. Sin discursos. Sin justificaciones. Sin estoy en ello. Solo hechos. Solo resultados. Solo acciones repetidas cuando nadie aplaude. Ahí se nota quién es serio y quién solo está jugando a serlo. Y te voy a decir una verdad incómoda: muchas veces cuentas tus planes para que alguien te los bendiga. Para que te diga que bien. Para que te motive. Para que te dé permiso. Pero el permiso no existe. Nadie te lo debe. Nadie te lo va a firmar. Y aunque lo hicieran, seguirías teniendo el mismo problema: te falta ejecución. El silencio corta esa dependencia. Porque cuando dejas de hablar, te queda una sola opción: hacer. No hay salida. No hay teatro. No hay excusas. Te toca enfrentarte al trabajo real. Y el trabajo real es aburrido para el que vive de emoción. Es repetitivo. Es lento. Es pesado. Pero es el único que cambia la vida. Aprender a estar en silencio también significa aprender a no reaccionar. A no contestar al instante. A no defenderte por deporte. A no explicar tu vida como si estuvieras en juicio. Porque hay personas que te buscan para sacarte energía, no para entenderte. Y cuando tú respondes a todo, te conviertes en un enchufe abierto. En un panel sin contraseña. En un corazón sin puerta. El silencio es una puerta. Y la puerta se cierra cuando entiendes esto: no todo el mundo merece acceso a tu proceso. Ni a tu mente. Ni a tu dolor. Ni a tu visión. Hay gente que pregunta ¿cómo vas? Solo para comparar. Hay gente que te escucha solo para encontrar un hueco por donde meterte miedo. Hay gente que aplaude en tu cara y se alegra por dentro cuando fallas. ¿Y tú les das contenido? ¿Les das detalles? ¿Les das tu mapa? No. Se acabó. A partir de hoy, menos explicación y más presencia. Menos historias y más consistencia. Menos hablar de disciplina y más disciplina. Menos voy a cambiar y más cambiar. Menos estoy trabajando en mí, y más levantarte y hacer lo que dijiste que harías aunque estés cansado. Porque el silencio tiene un efecto brutal: te devuelve el control. Cuando no hablas de tus problemas, tu mente deja de practicar el papel de víctima. Cuando no repites tus excusas, tu cerebro deja de creerlas. Cuando no anuncias tus metas, tu energía deja de dispersarse. Y cuando no necesitas contar nada, te vuelves peligroso, porque ya no dependes de la reacción de nadie. Y eso se nota. Se nota en cómo caminas. Se nota en cómo miras. Se nota en cómo decides. Se nota en que ya no discutes, solo actúas. Se nota en que ya no pides atención, construyes resultados. Se nota en que ya no te justificas, te corriges. Se nota en que ya no te vendes como proyecto,
te vuelves realidad. El silencio también es un filtro para tu círculo. Porque cuando dejas de contar, empiezas a ver quién se queda por ti y quién se iba a quedar por tu espectáculo. ¿Quién te valora sin novedades? ¿Quién te respeta aunque no le des información? ¿Quién te quiere sin acceso ilimitado? Y duele, sí. Pero te limpia. Y cuando te limpia, te eleva. Ahora escucha esto con calma. Tú no necesitas hablar tanto para que las cosas pasen. Necesitas hacer tanto que hablar sea innecesario. Que tu vida hable. Que tu cuerpo hable. Que tu agenda hable. Que tus resultados hablen. Que tu tranquilidad hable. Que tu capacidad de estar solo sin romperte hable. Porque el que está en silencio no es el que no tiene nada. Es el que ya entendió que su energía es sagrada. Que la mente se vuelve fuerte cuando no busca aplausos. Que el progreso real ocurre lejos de la mirada pública. Y aquí viene el punto que cambia todo. El silencio no solo es no hablar. El silencio es no contarte mentiras. Es dejar de decirte mañana empiezo. Es dejar de decirte cuando tenga ganas. Es dejar de decirte cuando tenga tiempo. Es dejar de decirte es que yo soy así. Es dejar de decirte no puedo. Porque cada frase que repites se vuelve identidad. Y la identidad dirige tu vida. Así que si vas a repetir algo, que sea esto: hoy cumplo. Hoy sostengo. Hoy hago. Hoy no me traiciono. ¿Quieres un método simple? Aquí va, sin poesía. Cuando tengas ganas de contar lo que estás haciendo, haz esto. Cállate. Trabaja 30 minutos. Repite. Si después de una semana haciendo eso sigues queriendo contarlo, perfecto. Pero probablemente no. Porque descubrirás que lo que querías no era contar. Era sentirte visto. Y cuando te vuelves serio, ya no necesitas ser visto. Necesitas avanzar. Y la gente que avanza en silencio desarrolla una ventaja que no se compra: enfoque. El enfoque es la moneda más cara del mundo moderno. Todos están dispersos. Todos opinan. Todos reaccionan. Todos hablan. Pocos construyen. Y por eso, cuando tú eliges el silencio, te separas del ruido. Te sales del rebaño. Te conviertes en alguien raro. Y ser raro es bueno cuando lo raro es tener disciplina. Así que sí, aprende a estar en silencio. Aprende a no explicar tu plan. Aprende a no anunciar tu cambio. Aprende a no pedir aprobación. Aprende a trabajar sin testigos. Aprende a aguantar la incomodidad de no contarle a nadie lo que estás construyendo. Porque esa incomodidad es exactamente el precio de una vida distinta. Y cuando te pregunten por qué ya no hablas tanto, no expliques. Sonríe. Y sigue. Porque el silencio no es un vacío. Es tu poder volviendo a casa. Mira, hay algo que casi nadie entiende hasta que se estrella contra la realidad. Tu vida no mejora por hablar de ella. Mejora por lo que haces cuando nadie está mirando. Y el problema es que hablar se siente como avanzar. Te da una falsa sensación de movimiento. Te hace creer que ya estás en el camino, cuando en realidad sigues parado. Porque la mente confunde explicarlo con resolverlo. Confunde decirlo con hacerlo. Y ahí se te va la vida. La mayoría no busca soluciones. Busca alivio. Busca soltar presión. Busca que alguien le diga tranquilo: te entiendo, ya llegará. Y sí, a veces desahogarse ayuda. Pero cuando se vuelve hábito, se convierte en una cárcel. Porque cada vez que repites tu problema, lo vuelves más real en tu identidad. Lo conviertes en tu apellido. Empiezas a vivir como el que está pasando por algo, el que no puede ahora, el que va a empezar pronto, el que está en proceso. Y un día te das cuenta de que llevas años en proceso. El silencio, en cambio, es incómodo porque no te da anestesia. Te deja solo con tus excusas. Te deja frente a frente con tu verdad. Y esa verdad duele, porque no siempre es bonita. Muchas veces no te falta tiempo, te falta decisión. No te falta motivación, te falta estándar. No te falta apoyo, te falta estructura. Y por eso el silencio es tan poderoso, porque te obliga a escuchar lo que has estado evitando. Hay personas que hablan de sus metas como si fueran ya una realidad. Lo anuncian. Lo publican. Lo comentan. Y luego no hacen nada. Y no es casualidad. Es que cuando lo dices, tu cerebro recibe una pequeña recompensa. Se siente validado. Se siente importante. Y esa mini recompensa te roba hambre. Te roba urgencia. Te roba fuego. Te calma lo suficiente como para posponer. Por eso los que de verdad cambian, casi nunca lo cuentan mientras lo están construyendo. Se vuelven más callados. No porque se crean superiores, sino porque entienden una regla simple. La energía que usas para hablar es energía que no usas para crear.
Y lo que estás construyendo necesita energía limpia, concentrada, sin fugas, sin opinión ajena, sin el ruido de estar demostrando una versión de ti que todavía no existe. Porque también pasa otra cosa: cuando hablas, abres puertas. Y no todas las puertas te convienen. Abres la puerta a la duda del otro, a la comparación, a la burla, al comentario venenoso. Abres la puerta a la mirada del que no te conoce pero opina. Y lo peor, abres la puerta a la expectativa. Y la expectativa pesa. Pesa en tu espalda. Pesa en tus decisiones. Pesa en tu proceso. Empiezas a actuar para no quedar mal en lugar de actuar para ser mejor. El silencio, en cambio, te devuelve el control. Te devuelve el volante. Te devuelve la calma. Porque cuando nadie sabe lo que estás haciendo, nadie puede contaminarlo. Nadie puede tocarlo. Nadie puede romperlo con una frase tonta. Y entonces te vuelves peligroso. Porque construyes sin interrupciones. Creces sin aplausos. Te conviertes sin testigos. Aprender a estar en silencio también es aprender a no reaccionar. Porque el silencio no es solo no hablar. Es no responder a provocaciones. No justificarte. No defenderte todo el tiempo. No entrar en guerras que no te pagan. Hay gente que pierde años discutiendo con la vida. Discuten con su pasado, con su ex, con su familia, con su jefe, con el mundo. Y esa pelea interna los mantiene agotados. El silencio corta esa hemorragia. Cuando eres silencioso de verdad, no eres débil. Eres selectivo. No te callas porque no sabes qué decir. Te callas porque sabes que no todo merece tu voz. No todo merece tu tiempo. No todo merece tu energía. Y ese es un nivel de madurez que muy pocos alcanzan. Elegir tus batallas como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Y ahora escucha esto, porque te va a incomodar. Muchas veces cuentas tus planes porque necesitas que alguien los apruebe. Necesitas que alguien te diga qué grande, qué valiente, qué buena idea. Pero eso es dependencia emocional disfrazada de entusiasmo. Es hambre de validación con ropa bonita. Y esa hambre te hace frágil. Porque cuando no llega la reacción que esperabas, te apagas. Te preguntas si vale la pena. Te enfrías. Te distraes. Y vuelves a la nada. El silencio te cura de esa adicción. Te enseña a moverte por convicción, no por aprobación. A trabajar por respeto propio, no por likes. A cambiar por amor propio, no por presión social. Te enseña a ser constante incluso cuando nadie te celebra. Y cuando desarrollas eso, ya no hay vuelta atrás. Porque hay una fuerza brutal en ser alguien que no necesita contarlo. Alguien que no necesita avisarlo. Alguien que simplemente aparece con resultados. Y eso intimida. Eso molesta. Porque el mundo está lleno de ruido, de excusas bien explicadas, de historias largas para justificar vidas pequeñas. Y el silencio con resultados es un espejo cruel. Les recuerda a los demás lo que ellos no hicieron. Ahora, no confundas silencio con aislamiento. No se trata de volverte frío. Se trata de volverte inteligente. De aprender a distinguir entre hablar para sanar y hablar para alimentar el ego. Hablar para pedir ayuda real, con acciones, con un plan, y hablar por costumbre, por ansiedad, por necesidad de atención. Porque sí, hay un tipo de silencio que te salva. El silencio que te permite escuchar tu mente. El silencio que te deja ver tus patrones. El silencio que te muestra tus autosabotajes. El silencio que te permite observar tu vida como si fueras un juez justo, sin drama, sin excusas, sin cuento. Y cuando empiezas a observarte así, algo cambia, dejas de ser víctima. Porque la víctima siempre tiene mucho que contar. Siempre tiene una historia lista. Siempre tiene un culpable. El responsable, en cambio, no habla tanto. El responsable actúa. Corrige. Ajusta. Vuelve a intentar. Y mientras los demás hablan, él construye. Quiero que te imagines una escena simple. 2 personas con la misma meta. Una la cuenta cada semana. La anuncia, la repite, la adorna. La otra no dice nada. Solo se levanta temprano. Se entrena. Estudia. Se disciplina. Se cae. Se levanta. Y pasa un año. La primera tiene una historia. La segunda tiene una vida nueva. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Cuál has sido tú? Y si la respuesta te duele, perfecto. Porque ese dolor es conciencia. Y la conciencia es el inicio del cambio real. A partir de hoy, cada vez que sientas la necesidad de contar lo que vas a hacer, úsalo como señal. No lo cuentes. Hazlo. Cada vez que sientas la urgencia de explicar tus problemas, pregúntate primero,
¿Estoy buscando solución o atención? Y si la respuesta no te gusta, guarda silencio. Y trabaja. Tu silencio no es vacío. Tu silencio es taller. Tu silencio es donde se forja tu nueva identidad. Tu silencio es donde tu vida deja de ser promesa y empieza a ser prueba. Y cuando llegue el día en que te pregunten, ¿cómo lo hiciste? Ahí sí, podrás hablar. Pero ya no hablarás desde la fantasía. Hablarás desde el terreno, desde la disciplina, desde el precio pagado, desde la vida construida. Porque al final, el mundo no respeta lo que dices que harás. El mundo respeta lo que haces aunque nadie lo sepa. Y eso es el verdadero poder del silencio. Porque el silencio no es vacío. El silencio es dirección. Y hoy te va a incomodar esto, pero necesitas escucharlo. Cuando hablas demasiado, no solo compartes información, te drenas. Te vuelves permeable. Te vuelves predecible. Te vuelves comentario. Y mientras tú narras tu vida como si fuera una película, el tiempo pasa, y la película no avanza porque no estás grabando escenas nuevas, estás repitiendo el tráiler. Hay una trampa muy común: confundir hablar de hacer con hacer. La boca se vuelve el sustituto barato de la acción. Contar que vas a cambiar te da una sensación inmediata de alivio, como si ya hubieras hecho algo. Contar que estás mejorando te regala una mini dosis de orgullo. Contar tus planes te hace sentir grande por 5 minutos. Y luego, vuelves a tu cuarto, a tu cama, a tu rutina, y te das cuenta de que no cambió nada. Solo cambió el aire que salió de tu boca. El silencio no es cerrar el corazón. Es cerrar fugas. Porque la mayoría no pierde por falta de talento. Pierde por pérdida de energía. Te voy a decir algo duro: no todos los oídos merecen tu historia. Hay personas que escuchan para ayudarte. Y hay personas que escuchan para ubicarse por encima, para compararse, para criticar, para reírse por dentro, para quedarse con la parte que les conviene y usarla contra ti cuando estés débil. Y tú, por querer sentirte acompañado, les das munición. Aprender a estar en silencio es aprender a moverte sin necesidad de testigos. Es dejar de pedir permiso con tus palabras. Es dejar de buscar aprobación camuflada en solo quería contarte. Es entender que lo más sagrado de tu vida no se grita, se construye. Porque hay un tipo de persona que solo vive si hay alguien mirando. Y hay otro tipo de persona que se vuelve monstruosamente fuerte cuando nadie sabe nada. El silencio te devuelve algo que el ruido te robó: autoridad interna. Cuando no cuentas, empiezas a escucharte. Y cuando empiezas a escucharte, te das cuenta de lo que de verdad estás evitando. Porque hablar también sirve para esconderse. Sí, esconderse. La gente habla para no enfrentar. Habla para no decidir. Habla para no disciplinarse. Habla para postergar. Habla para que el dolor se sienta menos real. Habla para que alguien le diga tranquilo, todo va a salir bien, como si una frase ajena pudiera reemplazar el trabajo personal. Pero el silencio te pone frente a la verdad. Nadie va a vivir tu vida por ti. Y aquí viene la parte que cambia todo. Cuando te callas, tu mente deja de actuar para los demás. Porque cuando tú cuentas tus planes, en el fondo ya estás negociando con la mirada ajena. ¿Qué pensarán? ¿Me creerán? ¿Me apoyarán? Y si no te apoyan, te desinflas. Y si te critican, te paralizas. Y si te aplauden, te relajas antes de tiempo. El silencio te libera de ese sistema. En silencio, tú te vuelves tu propio juez. En silencio, tu progreso ya no depende de reacciones. En silencio, tus días dejan de ser un espectáculo y se convierten en un taller. Y en un taller, se trabaja. No se presume. Hay otra razón por la que el silencio es poder. El silencio crea misterio. Y el misterio crea respeto. La gente respeta lo que no puede medir. Respeta lo que no entiende. Respeta lo que no sabe controlar. Si tú explicas todo, justificas todo, cuentas todo, te vuelves accesible. Y no hablo de accesible como algo bonito. Hablo de accesible como algo que pueden manipular. El que vive explicando su vida vive pidiendo aprobación. El silencio no necesita defenderse. El silencio no necesita convencer. El silencio no necesita demostrar que está cambiando porque está cambiando de verdad. Y aquí te voy a dar una regla práctica que te va a ahorrar años. Si no está terminado, no se cuenta. Si no está consolidado, no se anuncia. Si no es real en resultados, no es real en palabras. No porque seas paranoico, sino porque las palabras prematuras son un robo, te roban hambre. Cuando tú dices voy a empezar el gym, tu cerebro siente que ya hizo algo. Cuando tú dices voy a montar un negocio, tu ego ya se ve empresario. Cuando tú dices ya cambié,
Tu mente se relaja como si ya hubiera cruzado la meta. Y el cuerpo se queda igual. El silencio evita esa estafa interna. El silencio te obliga a pagar el precio completo. Porque el silencio no da dopamina social. No da aplauso. No da likes. No da qué grande eres. Solo da esto, resultados. Y los resultados hablan sin pedir permiso. Te voy a proponer algo para tu vida desde hoy. Hazte adicto a la sensación de hacer cosas en secreto. Levántate temprano sin publicarlo. Trabaja sin comentarlo. Aprende sin anunciarlo. Mejora sin explicarlo. Ahorra sin que nadie lo note. Entrena sin que nadie lo celebre. Y cuando te pregunten, ¿qué tal?, tú di, bien. No por frialdad. Por enfoque. Porque cuando tú empiezas a vivir así, sucede algo raro. Tu energía deja de irse en palabras y se convierte en avance. Y un día, sin drama, sin anuncios, sin discursos, sin motivación barata, te das cuenta de que estás en otro nivel. Y la gente no entiende cuándo pasó. Solo lo ve. Ahí está el poder. El silencio también te enseña a aguantar. A no necesitar compañía para disciplinarte. A no necesitar conversación para calmar la ansiedad. Porque hay personas que cuando se quedan solas, se desesperan. Corren a hablarle a alguien. A contar algo. A llenarse de ruido. Y eso revela algo. No soportan su propia mente. Pero tú vas a aprender a soportarte. Vas a aprender a estar contigo. Vas a aprender a mirar tu vida sin filtro, sin excusas, sin historias para contar. Y cuando soportas tu mente, la dominas. No se trata de convertirte en una piedra. Se trata de convertirte en alguien que elige cuándo hablar. Porque el silencio bien usado no te apaga. Te afila. Habla cuando sea necesario. Habla cuando sea estratégico. Habla cuando puedas ayudar. Habla cuando tus palabras sumen. Pero no hables para rellenar vacío. No hables para pedir validación. No hables para calmar una inseguridad. No hables para sentirte importante. El silencio es humildad y es dominio. Y ahora escucha esta imagen. Dos personas caminan hacia el mismo lugar. Una va hablando todo el tiempo, lo que hará, lo que sueña, lo que planea, lo que le hicieron, lo que merece, lo que algún día logrará. La otra va callada. La primera se siente viva por el ruido. La segunda se vuelve inevitable por el trabajo. Y cuando llegan, solo una tiene algo real. Tú no viniste a esta vida a ser una historia interesante. Viniste a ser una persona sólida. Así que a partir de hoy, vas a empezar a proteger tu energía como si fuera oro. ¿Por qué lo es? Vas a empezar a elegir tus palabras como si fueran flechas. ¿Por qué lo son? Vas a entender que el silencio no es falta de voz. Es exceso de propósito. Y si ahora mismo sientes que este mensaje te pega, es porque dentro de ti ya sabes la verdad. Has hablado demasiado, y has hecho de menos. Eso se acaba aquí. Porque a partir de ahora, el mundo no va a saber lo que estás haciendo. Hasta que sea imposible ignorarlo. Y lo más peligroso del exceso de palabras no es que los demás sepan cosas de ti. Lo más peligroso es lo que ocurre dentro de tu cabeza cuando hablas demasiado. Te conviertes en espectador de tu propia vida. Porque hablar te da una sensación falsa de avance. Te alivia. Te desahoga. Te hace sentir que estás haciendo algo. Pero muchas veces no estás haciendo nada. Estás soltando presión, para volver exactamente al mismo punto. La mayoría de las personas no está atrapada por falta de talento. Está atrapada por un hábito, explicarse demasiado. Justificarse. Contarlo todo. Convertir cada emoción en discurso. Cada dolor en conversación. Cada plan en promesa pública. Y así, sin darse cuenta, cambian acción por relato. Aprender a estar en silencio es aprender a no regalar tu energía. Porque tu energía es limitada. Y cada vez que la conviertes en palabras, en debates, en historias repetidas, la estás dispersando. No es que hablar sea malo. Es que hablar sin propósito te vacía. Te deja liviano por un instante, y débil después. Hay una razón por la que la gente que realmente construye algo grande se vuelve más callada con el tiempo. No porque sean fríos. No porque se crean superiores. Sino porque aprendieron esta ley: lo que crece de verdad, crece en secreto. El silencio es el lugar donde tus ideas maduran sin que nadie las contamine. Donde tu disciplina se fortalece sin aplauso. Donde tu decisión se vuelve sólida porque no depende de opiniones. En el silencio no hay likes, no hay aprobación, no hay consuelo fácil. Solo queda lo real, tú y tu compromiso. Y eso asusta. Porque el silencio te expone. Te deja sin excusas. Cuando hablas, siempre puedes adornar.
Puedes justificar. Puedes cambiar el enfoque. Pero cuando callas, ya no tienes a quién convencer. Y entonces te toca lo más difícil, demostrarte a ti mismo que eres capaz. Muchas personas hablan porque necesitan sentirse acompañadas. Pero hay una diferencia entre compañía y dependencia. Si cada vez que te sientes inquieto necesitas contarlo, si cada vez que te frustras necesitas soltarlo, si cada vez que planeas algo necesitas anunciarlo, entonces no estás compartiendo. Estás buscando permiso. Estás buscando sostén externo para una fuerza interna que todavía no has construido. Aprender a estar en silencio es construir esa fuerza. Significa soportar el impulso de explicar. Soportar el impulso de demostrar que tú también estás haciendo algo. Soportar el impulso de contar tus planes para sentirte importante. Porque tu ego quiere eso, ser visto. Ser reconocido. Ser validado. Pero tu futuro no se construye con validación. Se construye con repetición. El silencio te devuelve el control. Porque cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar. Y cuando empiezas a escuchar, te das cuenta de cosas que antes no veías. Tus patrones, tus excusas, tus impulsos, tus fugas. Descubres cuántas veces tu boca intenta salvarte del trabajo. Cuántas veces tu lengua intenta tapar tu falta de acción. Y ahí empieza la transformación. Porque el silencio no es solo no hablar. Es no reaccionar. Es dejar que la emoción pase sin convertirla en drama. Es dejar que la crítica pase sin convertirla en guerra. Es dejar que la ansiedad pase sin convertirla en confesión. Es aprender a sostener tu mundo interno sin entregarlo al mundo externo. Hay gente que se arruina sola por la necesidad de contar demasiado pronto. Cuentan su plan y lo vuelven frágil. Cuentan su negocio y lo abren a opiniones. Cuentan su cambio y lo someten a expectativas. Y entonces pasa lo inevitable. Alguien duda, alguien se ríe, alguien critica, alguien opina, y el impulso se rompe. Pero cuando no dices nada, tu plan no tiene enemigos. Tiene tiempo. Tiene espacio. Tiene concentración. El silencio es una estrategia de guerra en un mundo que vive distraído. Porque el mundo hoy premia al que habla, al que publica, al que comenta, al que opina. Pero el mundo real, el mundo que paga resultados, premia al que se enfoca. Y el enfoque es silencioso. El enfoque no presume. El enfoque no se justifica. El enfoque trabaja. Quiero que lo sientas. Cada vez que te callas, recuperas una parte de ti. Cada vez que no reaccionas, ganas poder. Cada vez que no explicas, te vuelves más sólido. Y cada vez que sostienes una incomodidad en silencio, tu mente aprende una lección brutal. No necesito hablar para sobrevivir. Ese es el nacimiento de la fortaleza. Y cuando tienes fortaleza, dejas de correr detrás de la comprensión ajena. Ya no necesitas que te entiendan. Ya no necesitas que te apoyen. Ya no necesitas que te aplaudan. Porque tu vida deja de estar diseñada para ser contada, y empieza a ser construida. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has contado lo que quieres hacer, y por contarlo, te relajaste? ¿Cuántas veces, después de hablar de tus metas, sentiste un alivio, como si ya hubieras avanzado? Eso es una trampa psicológica. Tu cerebro confunde reconocimiento con progreso. Confunde me escucharon con lo hice. Pero la vida no premia lo que dices. La vida premia lo que repites. Aprender a estar en silencio es romper esa trampa. Es decir, no necesito contarlo. Necesito hacerlo. Es pasar de la identidad hablada a la identidad vivida. Y vas a notar algo raro cuando empieces a practicar esto. Al principio te sentirás invisible. Sentirás que ya no existes tanto, porque no estás en conversaciones, porque no estás explicando, porque no estás dando detalles. Pero ese es el punto. Estabas demasiado afuera. Te habías vuelto un personaje social. Un narrador de intenciones. Un comentarista de tu propia vida. El silencio te devuelve hacia adentro. Y dentro es donde se decide todo. Dentro decides si te levantas o no. Dentro decides si trabajas o no. Dentro decides si te disciplinas o no. Dentro decides si sigues o no. Y cuando tu vida empieza a ser dirigida desde dentro, el mundo exterior deja de controlarte. Esto también significa algo duro. Vas a tener que tolerar que la gente invente cosas sobre ti. Que interpreten tu silencio como arrogancia. Como rareza. Como frialdad. Como está cambiado. Y sí, estás cambiando. Porque antes eras accesible a cualquiera. Antes cualquiera podía entrar a tu energía. Ahora no. Y esa es una mejora. El silencio es una puerta. Y tú decides quién entra. Cuando aprendes a estar en silencio, tu palabra empieza a valer más. Porque ya no hablas por hablar.
Hablas cuando hay algo real. Cuando hay hechos. Cuando hay firmeza. Y eso cambia cómo te miran. Pero más importante, cambia cómo te miras tú. Porque la persona que se calla y cumple, se respeta. Y el respeto propio es gasolina pura. No confundas silencio con falta de amor. Puedes amar sin explicar. Puedes ayudar sin anunciar. Puedes mejorar sin contar. Puedes construir sin compartir cada paso. De hecho, los avances más grandes suelen ocurrir sin testigos. Y cuando llegue el momento de hablar, hablarás con peso. Con presencia. Con verdad. Pero antes, toca el trabajo silencioso. Toca el gimnasio invisible. Toca la madrugada sin audiencia. Toca la disciplina sin aplauso. Toca la incomodidad sin desahogo. Toca la constancia sin historia. Porque ahí, justo ahí, es donde nace alguien que no necesita contar nada, porque su vida lo cuenta sola. Y si hoy sientes ese impulso de hablar, de explicar, de desahogarte por enésima vez, pregúntate algo simple. ¿Esto me acerca a la acción o me aleja? Si te aleja, calla. Respira. Y haz lo que dijiste que ibas a hacer. Ahí empieza el verdadero silencio. Ahí empieza tu poder. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta de ese intercambio. Hablas para sentir alivio, y sin querer entregas el control. Porque cada vez que explicas tu vida, estás pidiendo una reacción. Un sí, tienes razón, un qué fuerte, un ánimo, un vas a lograrlo. Y cuando dependes de esa reacción, tu energía ya no te pertenece. Empiezas a vivir con el oído puesto en el aplauso, no con la mirada puesta en el camino. El silencio, en cambio, no te da dopamina rápida. El silencio no te aplaude. El silencio no te abraza. El silencio no te valida. Por eso incomoda. Por eso duele al principio. Porque te deja a solas con lo único que importa: tu disciplina, tu verdad, tu responsabilidad. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas no hablan porque tengan cosas importantes que decir. Hablan porque no soportan escucharse por dentro. Hablan porque el ruido tapa la culpa. Hablan porque el ruido distrae del hecho de que no están avanzando. Hablan porque explicar se siente como hacer. Planear se siente como construir. Contar se siente como lograr. Pero no es lograr. El mundo está lleno de gente que anuncia su nueva era y vuelve a la misma vida al día siguiente. ¿Quieres saber por qué el silencio es poder? Porque el silencio te obliga a acumular. A acumular esfuerzo. A acumular horas. A acumular mejoras invisibles. Y cuando acumulas sin contarlo, te vuelves peligroso. Porque no te desgastas en convencer a nadie. No buscas permiso. No buscas testigos. Simplemente te transformas. El silencio es una forma de respeto. Primero, hacia tu proceso. Segundo, hacia tu futuro. Porque hay metas que se rompen con una sola conversación equivocada. Hay planes que mueren cuando los expones a las opiniones de gente que jamás ha construido nada. Hay sueños que se contaminan cuando los pones en manos de quien solo sabe dudar. Y no, esto no significa que no puedas confiar en nadie. Significa que tienes que entender algo básico: no toda persona que escucha merece saber. No todo oído es un refugio. Hay gente que pregunta por tu vida no por interés, sino por comparación. No para ayudarte, sino para ubicarse. Y si les das demasiado, te vuelves transparente. Te vuelves predecible. Te vuelves manejable. El silencio te devuelve misterio. Y el misterio es una ventaja. Porque cuando no saben qué estás haciendo, no pueden interferir. Cuando no saben qué planeas, no pueden sabotearlo con comentarios disfrazados de realismo. Cuando no saben cuánto te estás exigiendo, no pueden burlarse de tu cambio. Tú sigues. Tú avanzas. Tú creces. Y ellos se enteran cuando ya es tarde para opinar. Aprender a estar en silencio es aprender a moverte sin necesidad de aprobación. Es entrenar tu mente para soportar el vacío sin llenarlo con palabras. Es dejar de convertir cada emoción en un discurso. Porque hay emociones que se curan con acción, no con conversación. ¿Te sientes ansioso? No lo anuncies. Ordena tu vida. ¿Te sientes perdido? No lo dramatices. Aprende una habilidad. ¿Te sientes débil? No lo confieses a todo el mundo. Entrena. ¿Te sientes estancado? No hagas un hilo explicándolo. Haz una lista y ejecuta. El silencio no es esconder. Es priorizar. Es proteger. Es madurar. Y si te preguntas, ¿entonces qué hago con todo lo que llevo dentro? La respuesta es simple, aunque no sea fácil: úsalo como combustible. Lo que antes gastabas en palabras, inviértelo en hábitos. Lo que antes gastabas en quejarte, inviértelo en mejorar. Lo que antes gastabas en justificarte,
inviértelo en cumplirte. Porque cada explicación que das es un ladrillo menos en tu construcción. Y aquí hay un punto que casi nadie acepta. Contar tu plan antes de ejecutarlo puede ser una forma de procrastinación elegante. Te hace sentir activo sin estar haciéndolo incómodo. Te hace sentir valiente sin pagar el precio. Te hace sentir encaminado sin caminar. El silencio, por el contrario, te deja sin excusas. No hay narrativa. No hay yo iba a. No hay estoy por. Solo hay resultados. Solo hay hechos. Solo hay cambios visibles. Y cuando vives así, algo cambia en tu identidad. Ya no eres el que habla de hacerlo. Te conviertes en el que lo hace. Ya no eres el que sueña. Te conviertes en el que ejecuta. Ya no eres el que está pasando por algo. Te conviertes en el que está construyendo algo. Porque el silencio no es ausencia. El silencio es concentración. Ahora mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has perdido impulso por hablar demasiado? ¿Cuántas veces tu energía se evaporó después de contarlo? ¿Cuántas veces cambiaste de dirección porque alguien te metió una duda y tú, en vez de callar y avanzar, te pusiste a discutir tu camino? Eso termina hoy. Desde hoy, menos explicación. Más estructura. Menos historias. Más hábitos. Menos mira lo que voy a hacer. Más mira lo que ya hice. Y si alguien te pregunta qué estás haciendo, no hace falta ser frío ni arrogante. Solo sé firme. Sonríe. Y di poco. Estoy trabajando en ello. Y sigue. Porque el silencio no necesita defenderse. El silencio se sostiene con resultados. Porque al final, la vida premia a los que construyen en silencio, y aparecen con hechos tan grandes que ya no hace falta hablar. Y ahí es donde empieza tu verdadera ventaja. Cuando entiendes que el silencio no es ausencia, es dirección. Porque el que habla demasiado suele estar buscando algo: aprobación, compañía, validación, alivio rápido. Y el que necesita alivio rápido casi siempre termina cambiando acción por palabras. Cambia progreso por relato. Cambia ejecución por explicación. Y sin darse cuenta, se vuelve adicto a contar su vida en lugar de construirla. Mira a tu alrededor. La mayoría vive como si su vida fuera una serie. Cada día un episodio, cada semana un drama, cada mes una promesa. Y cuando alguien vive así, no mide su avance por resultados, lo mide por reacciones. Si nadie reacciona, siente que no está haciendo nada. Si alguien comenta, siente que va bien. Si alguien lo aplaude, siente que ya llegó. Y ese es el truco más sucio. Te hacen creer que el ruido es progreso. Pero el progreso real casi nunca hace ruido al principio. El progreso real se parece a lo que nadie presume: madrugar cuando nadie lo sabe, entrenar cuando nadie te ve, estudiar cuando nadie te pregunta, ahorrar cuando nadie te celebra, rechazar tentaciones cuando nadie te vigila. Eso no se cuenta. Eso se vive. Y es incómodo porque el silencio te deja solo con una verdad: o estás avanzando, o estás inventando excusas. El silencio te devuelve la autoridad sobre tu energía. Porque cada vez que cuentas tus planes, tu mente siente un mini alivio, como si ya lo hubieras logrado. Y ese alivio es peligroso. Es como darle azúcar a un músculo que necesita entrenamiento. Te sientes bien por un minuto, pero sigues débil. Hablar de lo que harás puede calmar la ansiedad, pero también puede matar el impulso. Y si matas el impulso suficientes veces, empiezas a creer que no eres constante. No es que no seas constante. Es que te estás traicionando con pequeñas fugas de energía. Hay gente que no falla por falta de talento. Falla por falta de silencio. Porque el silencio es el lugar donde tus ideas maduran y tu voluntad se endurece. El silencio es donde te das cuenta de lo que de verdad quieres, sin la interferencia de opiniones ajenas. Porque cuando hablas con todo el mundo mete mano en tu dirección. Uno te duda, otro te aconseja, otro te critica, otro te compara, otro te contagia miedo. Y tú, en lugar de moverte, te quedas gestionando emociones que no pediste. Por eso el silencio no es frialdad. Es respeto por tu destino. Es decir, no voy a exponer mi proceso a personas que no pagarían el precio por mí. Porque eso también pasa: mucha gente te escucha, pero pocos te sostienen. Muchos opinan, pero pocos ayudan. Muchos te preguntan cómo vas, pero en realidad quieren confirmar que sigues igual, para sentirse mejor con su propia mediocridad. Y si tú no eres consciente, les das esa información gratis. Les das tu energía. Les das tu foco. Les das tu historia. Y luego te preguntas por qué te sientes drenado. Aprender a estar en silencio no significa vivir desconectado. Significa vivir selectivo. Significa que no todos tienen acceso a tu mente,
ni a tu plan, ni a tus heridas, ni a tu próximo movimiento. Significa que ya no necesitas explicar tu camino para justificarlo. Porque cuando tú estás seguro, no negocias tu visión en conversaciones. La ejecutas. Y aquí viene una verdad dura, de esas que no suenan bonitas pero te salvan. Si necesitas contarlo para sostenerlo, no lo estás sosteniendo. Si necesitas hablar de tu disciplina, es que tu disciplina todavía depende de atención. Si necesitas hablar de tu cambio, es que tu cambio todavía depende de ánimo. Y el día que nadie te anime, te caes. Por eso el silencio te entrena para lo más importante, seguir incluso cuando no hay estímulo. El silencio también te enseña a ver algo que la gente que habla no ve, que la mayoría de conversaciones son humo. Son ansiedad disfrazada de socialización. Son queja disfrazada de desahogo. Son chisme disfrazado de te cuento algo. Y cada vez que participas, te vuelves parte del mismo círculo, repetir, 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 sin cambiar nada. Y lo peor, te acostumbras a hablar como si hablar fuera hacer. Pero tú no estás aquí para hablar. Estás aquí para construir. Y construir requiere una cosa que el mundo odia: paciencia. El silencio es paciencia. El silencio es decir, no voy a anunciarlo. Voy a trabajarlo. El silencio es dejar que tus resultados hagan el ruido que tú no haces. ¿Sabes qué pasa cuando te vuelves silencioso? Empiezas a notar quién te quería por tu esencia y quién te quería por tu entretenimiento. Porque cuando dejas de contar, algunos desaparecen. Y eso duele al ego, pero salva tu vida. Porque te demuestra que estabas rodeado de consumo, no de compañía. Estabas rodeado de gente que necesitaba tu energía para sentirse viva, no de gente que quería verte crecer. Y cuando lo aceptas, recuperas algo inmenso, tu tiempo. Y con tiempo recuperado, aparece el verdadero lujo: pensar con claridad. Planear sin prisa. Ejecutar sin distracción. Aprender sin interrupciones. Descansar sin culpa. Porque el silencio no solo te vuelve más fuerte, te vuelve más consciente. Empiezas a escuchar tu voz interna. Esa voz que te decía hace años cambia, pero la tapabas con ruido. Esa voz que te decía deja eso, pero lo justificabas hablando. Esa voz que te decía hazlo ya, pero pedías opiniones. El silencio te devuelve esa voz. Y cuando vuelves a escucharla, pasan dos cosas: te duele más la verdad, y te alivia más la libertad. Porque la verdad sin ruido te confronta, te muestra en que estás perdiendo el tiempo, en que estás mintiendo, en que estás posponiendo, en quién te estás convirtiendo. Y ahí ya no puedes culpar a nadie. Ahí no puedes decir, no tuve apoyo. Porque el silencio te muestra que el apoyo más importante era el tuyo. Ahora, quiero que te imagines esto: una vida donde no anuncias nada. Donde trabajas en silencio. Donde no mendigas atención. Donde no negocias tu paz. Donde no entregas tus planes a bocas que no construyen. Una vida donde tus días no se van en contar, sino en hacer. ¿Te das cuenta del poder? Ese poder es quieto. No grita. No presume. No compite. Simplemente, avanza. Y un día, sin avisar, los resultados aparecen. Y la gente pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y tú, por dentro, sonríes. Porque lo hiciste así, callando. Aguantando. Repitiendo. Ejecutando. Sin aplausos. Sin público. Sin historias. Sin excusas. Porque el silencio es el idioma de los que van en serio. Y si hoy estás cansado de prometerte cosas que no cumples, si estás cansado de hablar de tu potencial como si fuera una herencia, entonces este es tu punto de quiebre: deja de contarlo. Deja de explicarlo. Deja de hablarlo. Y conviértelo en rutina. En acción diaria. En identidad. Hazlo tan en silencio, que ni tu antigua versión se entere. Y cuando vuelvas a hablar, que no sea para decir voy a hacerlo, que sea para decir ya está hecho. Y ahí es donde empieza el cambio real, cuando entiendes que tu boca puede ser una fuga, y tu silencio puede ser un escudo. Porque no es casualidad que la gente más rota sea la que más explica. Se justifica. Se defiende. Se desnuda en público. Cuenta su drama con detalles, con emoción, con rabia, como si hablarlo lo resolviera. Y sí, hablar alivia un rato. Pero también te acostumbra a vivir en el relato en lugar de vivir en la realidad. El problema no es que hables. El problema es que hablas para sustituir la acción. Hablas para sentir que avanzas. Hablas para recibir una palmada. Hablas para confirmar que vas por buen camino. Y mientras lo haces, tu mente recibe una señal peligrosa: ya hice algo. Cuando en realidad no hiciste nada. Solo lo narraste.
Hay personas que se vuelven adictas a contar. Cuentan sus planes como si ya fueran hechos. Cuentan sus sacrificios como si fueran victorias. Cuentan sus metas como si ya las hubieran cumplido. Y luego, cuando llega el momento de sudar, no tienen hambre. Porque ya cobraron la recompensa emocional por adelantado. Ya recibieron atención. Ya recibieron aplausos. Ya recibieron qué grande eres. Y eso, aunque suene pequeño, te mata el impulso. El silencio, en cambio, tiene una medicina amarga. El silencio te obliga a mirarte. Te quita el público. Te quita el consuelo fácil. Te quita el teatro. Y te deja solo con la pregunta que cambia una vida. ¿Qué estás haciendo realmente? Porque cuando nadie te escucha, ya no puedes manipular la percepción. Ya no puedes decorar la historia. Ya no puedes venderte. Solo queda el resultado. Y por eso el silencio asusta. Porque el silencio no negocia. El silencio te pone frente a frente con tu nivel real. Hay otra verdad que casi nadie quiere aceptar. Cuanto más cuentas lo que te pasa, más se vuelve parte de tu identidad. Estoy mal. Estoy cansado. Estoy en un momento difícil. Estoy luchando. Y a fuerza de repetirlo, el cerebro lo firma como contrato. Y cuando tu mente firma un contrato, tu cuerpo lo cumple. Tus hábitos lo obedecen. Tus decisiones lo justifican. Y tu vida se queda ahí. No es que estés mintiendo. Es que te estás programando. Aprender a estar en silencio no es volverte frío. Es volverte peligrosamente enfocado. Es elegir no regalar tu energía a cualquiera. Es dejar de convertir cada emoción en una conversación. Es entender que no todo lo que sientes necesita ser contado. A veces solo necesita ser atravesado. Porque hay un tipo de fuerza que solo aparece cuando dejas de pedir compañía para cada batalla. La gente cree que el silencio es ausencia. No. El silencio es presencia. Es control. Es dominio. Cuando aprendes a callar, te vuelves más difícil de manipular. Porque el manipulador necesita información. Necesita que te abras. Necesita saber tus puntos débiles. Tus miedos. Tus planes. Tus heridas. Y tú, sin darte cuenta, se los das gratis. Les entregas el mapa de tu mente. Les das las llaves. Y luego te preguntas por qué te afectan tanto las opiniones, por qué te hieren tanto las palabras, por qué te desordenan tanto las críticas. Te desordenan porque te expusiste. El silencio crea una frontera. Una línea clara. Hasta aquí llega el mundo. De aquí para adentro mando yo. Y cuando mandas tú, tu vida cambia. Porque el silencio te devuelve tiempo. El tiempo que se te iba en explicar, ahora se va en construir. El tiempo que se te iba en justificarte, ahora se va en mejorar. El tiempo que se te iba en hablar de tus metas, ahora se va en alcanzarlas. Tu boca se vuelve un lujo, no una necesidad. Y ojo con esto, no se trata de no hablar nunca. Se trata de hablar con intención. Hablar cuando suma. Hablar cuando construye. Hablar cuando es necesario. No hablar para llenar vacíos. No hablar para calmar inseguridades. No hablar para buscar aprobación. Porque cuando necesitas contarle a alguien que estás cambiando, todavía no has cambiado. El cambio real se nota sin anuncio. Hay gente que no tiene paz y lo dice. Hay gente que tiene paz, y se le ve. Y si ahora mismo tú sientes que necesitas contarlo todo, pregúntate por qué. Pregúntate qué estás buscando. ¿Validación? ¿Comprensión? ¿Un yo también? ¿Alguien que te diga que lo estás haciendo bien? No es malo querer apoyo. Pero si dependes de él, eres débil. Y si eres débil, cualquier cosa te rompe. El silencio, en cambio, te entrena para ser sólido. Para no tambalearte cuando nadie te entiende. Para no parar cuando nadie te aplaude. Para no rendirte cuando nadie te mira. Porque la mayoría de la gente solo se disciplina cuando hay espectadores. Los fuertes se disciplinan cuando no hay nadie. Ahora quiero que entiendas el secreto más cruel y más liberador. Tu vida se estanca cuando todo el mundo sabe lo que vas a hacer. Porque cuando lo dices, se vuelve conversación. Se vuelve expectativa. Se vuelve presión. Se vuelve comparación. Se vuelve ansiedad. Y la ansiedad mata la consistencia. Pero cuando no lo dices, se vuelve trabajo silencioso. Se vuelve rutina. Se vuelve identidad. Se vuelve inevitable. Y entonces un día, sin avisar, sin postear, sin anunciar, apareces distinto. Y la gente pregunta, ¿qué hiciste? Y tú sonríes por dentro. Porque por fin entiendes el juego. Entiendes que el silencio es estrategia. Que el silencio es elegancia. Que el silencio es poder. Que no todo el mundo merece acceso a tu mente.
Que tus planes no se cuentan, se ejecutan. Que tus problemas no se repiten, se resuelven. Que tus logros no se gritan, se sostienen. Que tu energía no se regala, se protege. Y aquí viene una verdad dura. Si tú siempre estás hablando, siempre estás disponible. Y si siempre estás disponible, el mundo te usa. Te consume. Te distrae. Te roba. Pero cuando te vuelves silencioso, te vuelves selectivo. Y cuando te vuelves selectivo, te vuelves valioso. Porque la gente respeta lo que no puede leer fácilmente. Respeta al que no reacciona por impulso. Respeta al que no se justifica. Respeta al que no necesita explicar su vida para existir. Aprender a estar en silencio también significa aprender a escuchar. A escuchar de verdad. No para responder, sino para entender. Y ahí te das cuenta de algo brutal. Mucha gente habla para esconderse. Habla para no enfrentar su vacío. Habla para no enfrentar su mediocridad. Habla para no enfrentar su miedo. Tú ya no. Tú vas a usar el silencio para crecer. Y cuando tengas ganas de contarle a alguien que estás haciendo cambios, en vez de contarlo, haz otro día más. Otra hora más. Otro esfuerzo más. Cuando tengas ganas de contar tu problema por 10ª vez, en vez de contarlo, escribe una solución. Aunque sea pequeña. Aunque sea incómoda. Cuando tengas ganas de anunciar tu meta, en vez de anunciarla, ejecútala en secreto hasta que sea real. Porque el mundo no premia las historias. Premia los resultados. Y lo mejor es que, cuando aprendes a estar en silencio, dejas de vivir para el mundo. Empiezas a vivir para ti. Para tu destino. Para tu versión fuerte. Y ahí ocurre algo que muy pocos experimentan: paz. Paz porque ya no te comparas. Paz porque ya no buscas aprobación. Paz porque ya no necesitas explicarte. Paz porque tu vida se vuelve simple. Haces lo que tienes que hacer y punto. Y sí, al principio duele. Porque el silencio te enfrenta. Te confronta. Te muestra lo que estás evitando. Pero después se vuelve adictivo. Porque te das cuenta de que la calma que buscas no está en que te entiendan. Está en que tú te respetes. Y cuando tú te respetas, se acaba el teatro. Se acaba el algún día. Se acaba el estoy en proceso eterno. Se acaba el cuando tenga motivación. Empieza el trabajo. Empieza el silencio. Empieza el verdadero poder. Así que hoy, haz un juramento contigo mismo. No vas a explicar más tu vida a gente que no la construye contigo. No vas a regalar tus planes a bocas ociosas. No vas a convertir tus heridas en tema de conversación para gente que solo quiere entretenerse con tu dolor. No vas a confundir hablar con avanzar. Desde hoy, tu vida se mueve en silencio. Y el silencio no es debilidad. Es dominio. Porque cuando tú callas, tu energía se queda contigo. Cuando tú callas, tu enfoque se afila. Cuando tú callas, tu disciplina crece. Cuando tú callas, tu mente se ordena. Y cuando tu mente se ordena, tu vida se vuelve peligrosa. Que el mundo siga hablando. Que el mundo siga opinando. Que el mundo siga contando. Tú no. Tú vas a demostrar. Tú vas a construir. Tú vas a convertirte en la prueba viviente de que el silencio crea gigantes. Y un día, sin anuncios, sin explicaciones, sin historias, vas a mirar tu vida y vas a decir: lo logré. Y lo más brutal de todo es que nadie vio cómo. Porque lo hiciste como se hacen las cosas grandes. En silencio.